Gracias, hermanas, a todas por estar aquí, por darse ese tiempo precioso, ¿verdad? De estar aquí unidas para, pues, tener comunión unas con otras, para estudiar su palabra. Y bueno, hermanas, pues, yo quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién no tiene o ha tenido preocupaciones en su vida? A ver, ¿quién no tiene o ha tenido preocupaciones en su vida? Bueno, pues hay temporadas en la vida en las que, gracias a Dios, no tenemos alguna preocupación importante respecto a algo. Sin embargo, tarde o temprano, las preocupaciones llegan. Hay circunstancias que turban nuestro corazón y nos quitan la paz. Y porque las preocupaciones son parte de la vida, el tema del día de hoy lleva el título Cuando el corazón se turba. Cuando el corazón se turba. Y turbar es alterar el estado, el ánimo o el curso normal de una persona, confundiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer o qué decir. Es un estado de inquietud o temor producido ante una situación difícil, un problema. Y un sinónimo de turbar es preocupar. De tal manera que todas hemos experimentado esa sensación en algún momento y lo seguiremos haciendo a lo largo de nuestra vida. Jesucristo dijo, en Juan 16:33 dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Salmo 34:19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así es que son parte de la vida, ¿verdad? El que nuestro corazón se turbe en algunos momentos es parte de la vida. Hermana, quisiera pedirte que en alguna tarjetita o en alguna hoja que tengas por ahí a la mano donde escribiste las peticiones de oración de hace un momento, escribas algo que actualmente te preocupa. Aquello que te quita la paz. Aquello que turba tu corazón. Por ejemplo, pueden ser algunos problemas en tu matrimonio, puede ser algún problema de salud, alguna situación con tus hijos, tal vez la cuestión laboral, la economía, decisiones importantes por tomar. Tal vez podría ser también alguna cuestión respecto al futuro, ¿verdad? Hay tantas cosas que pueden turbar nuestro corazón y me gustaría que en este momento tú te tomaras unos segundos para escribir aquello que el día de hoy está quitando tu paz. Aquello que turba tu corazón. Vamos a dar unos segundos para que cada quien lo escriba. Creo que no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Algo que turba nuestro corazón, pues todo el tiempo estamos pensando en ello, ¿verdad? Todo el día lo traemos en mente. Y bueno, ahora que ya lo has escrito, voy a pedirles que lo dejen a un ladito, dejen esa tarjetita o esa hoja donde lo hayan escrito, déjenlo a un lado. Porque durante este tema vamos a encontrar respuesta en la palabra de Dios a la pregunta, ¿qué hacer cuando mi corazón se turba? Pero antes de ello, hay dos principios importantes que debemos tomar en cuenta. Número 1, tarde o temprano vendrán a nuestra vida situaciones que turbarán nuestro corazón. Vamos a leer el Salmo 34:19, por favor. Vamos todas para allá. Salmo 34:19. Dice así, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tenemos que tener en cuenta que tarde o temprano estas aflicciones vendrán a nuestra vida, ¿verdad? Ya les comenté que Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Así es que son parte de nuestra vida. Y número 2, tienen propósitos espirituales. Vamos a Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Y voy a pedirle a Ileana si nos puede leer, por favor, esta cita. Primera de Pedro, ¿verdad? Sí, por favor. 1, 6 y 7.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es. Gracias. Y nos dice Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las pruebas en nuestra vida, hermanas, además de que vendrán tarde o temprano a nuestra vida, tienen propósitos espirituales. Según la palabra de Dios, Él usa, ¿verdad?, las pruebas que vienen a nuestra vida para pulir nuestro carácter. Los problemas, hermanas, son parte de la vida y son inevitables. Lamentablemente, a veces vendrán como fruto de nuestras malas decisiones, lo cual permite que podamos reflexionar y corregir nuestro camino. Pero en otras ocasiones, Dios las permite para fortalecer nuestra fe y afirmarnos en sus caminos. Son parte de nuestro crecimiento y desarrollo cristiano, como lo dice Romanos 8:28, porque dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en una situación en la que tú estés pensando que, pues esto, ¿cómo me va a ayudar a bien? Bueno, pues Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos eternos con cada situación que permite a nuestro alrededor. Así es que ahora sí, vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿qué hacer cuando mi corazón se turba? Partiendo de estas dos bases, ¿verdad? De que las pruebas vendrán a nuestra vida y que tiene propósitos eternos, lo que Dios permite, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando mi corazón se turba? Bueno, en primer lugar, busca a Dios en oración. Busca a Dios en oración, hermana. Uno de los propósitos divinos de las pruebas es que busquemos a Dios, que nos acerquemos a Él. Una vez escuché una frase que decía, todo aquello que me acerque a Dios es una bendición. Por lo tanto, las circunstancias que vienen a la vida y nos turban pueden ser también una bendición, que nos acerque más a Dios. Es uno de los medios que Dios permite para manifestar su poder a favor de sus hijos, de recordarnos nuestra necesidad y crecer en comunión con Él. Vamos, por favor, al libro de los Salmos. Salmos 55, 22. Y voy a pedirle a Rosy Cobos, si nos puede leer, por favor, Salmo 55, 22. Sí, hermana. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así es. Echa sobre Jehová tu carga, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él puede llevar nuestra carga. Y dice, no dejará para siempre al justo, caído al justo, pero no dice que nunca caerá, ¿verdad? El Señor no promete eso. Dice que no dejará para siempre caído, que Él nos va a levantar, Él nos va a ayudar. Dice el Salmo 121, 1 y 2. Si gustan ir para allá, estamos cerquita ahí en Salmos. Dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que hay situaciones en las que nos hemos preguntado esto, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues, hermana, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermana, el que creó, ¿verdad?, el universo, de Él viene nuestro socorro. La oración es un recurso de parte de Dios que nos permite comunicarle nuestro sentido de gratitud, de alabanza, nuestra necesidad y trae descanso a nuestra alma. Pero hay momentos en la vida en los que no solamente debemos orar, sino clamar a Dios, ¿verdad?
Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que la definición de clamor es una oración que se eleva a Dios con voces de dolor, dichos con vehemencia, en especial para pedir favor o ayuda, con la esperanza de ser escuchadas. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo aquí el Señor dice, clama a mí, ¿verdad? Hay oraciones que hacemos de manera cotidiana y lo veíamos ayer, ¿verdad? En el curso, pues, de Proyectándonos, cómo es que tenemos que pedir al Señor y hay ocasiones en las que clamamos la ayuda del Señor, ¿verdad? Clamamos por su intervención. Vamos, por favor, ahí mismo en Salmos, al Salmo 5, 1 al 3. Salmos 5, 1 al 3, dice así. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero dice, ¿verdad? Considera mi gemir, o sea, es más que una oración cotidiana, ¿verdad? Aquí el salmista dice, está atento a la voz de mi clamor. Hermana, busquemos a Dios en oración de todo corazón, porque dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es que uno de los propósitos que Dios tiene, ¿verdad? Para esas circunstancias que permiten nuestra vida, pues es que le busquemos de todo corazón. Pero hermana, te tengo una pregunta. Cuando oras, ¿estás consciente a quién oras? ¿Estás consciente delante de quién estás? Vamos por favor a Isaías 40. Vamos todas por favor a Isaías 40. Vamos a leer del versículo 12 al 31. Es una de las porciones que también el día de ayer se tocaron en el curso de Proyectándonos. Y bueno, cómo Dios, ¿verdad? Va uniendo todo para que podamos reforzar cada enseñanza. Y les comparto que esta es una de mis porciones favoritas, hermana. De Isaías tengo capítulos enteros que son mis favoritos a partir del 40. Hay varios capítulos que me encantan, son de mis porciones favoritas en la Biblia porque nos presentan a Dios, nos presentan al Dios en quien nosotras creemos, en quien hemos puesto nuestra confianza y nos da, ¿verdad? Sus cualidades, sus atributos. Así es que vamos a leer en esta mañana solamente del versículo 12 al 31. Síganme con sus vistas, yo voy a hacer la lectura y les pido que nos concentremos. Dice así. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio?
¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí pasó Dios mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y bueno, hermanas, pues esta es una breve porción de cómo vemos, ¿verdad? Aquí se nos presenta algunas de las cualidades de nuestro Dios. Y dice el versículo 10 del siguiente capítulo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice el 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermana, cuando oras, estás delante del único Dios verdadero, todopoderoso, creador del universo, grande, eterno, y que al mismo tiempo está atento a nuestras necesidades y conoce nuestra fragilidad. Podemos encontrar descanso de nuestras preocupaciones y necesidades en las manos de Dios. Cuando conocemos a nuestro Dios y sus promesas, podemos apelar a ellas en oración. Por ejemplo, en nuestra oración podemos decir, Señor, tú has dicho que si busco tu reino y tu justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Por favor, provee para mi familia. O por ejemplo, también podemos decir, tu palabra dice que para ti nada hay imposible. Obra en la salud de mi familiar. Otro ejemplo, Padre, tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pida y tú le darás sin reproche. Dame tu sabiduría para este asunto. Hermanas, delante de Dios es válido argumentar nuestra oración con su palabra. Por eso es tan importante que conozcamos su palabra, para que nosotros podamos, ¿verdad?, argumentar nuestra oración con las promesas que el Señor ha hecho y Dios promete responder. Así es que, en primer lugar, cuando tu corazón se turba, busca a Dios en oración. Clama a Él estando consciente a quién oras. En segundo lugar, busca el consejo de Dios. Hermana, ¿a quién buscas en medio de los conflictos? Generalmente acudimos a las amigas, al psicólogo, al consejo de personas expertas, ¿verdad?, en distintos temas. Y gracias a Dios por las personas capacitadas en distintas materias, pues que nos pueden asesorar, nos pueden orientar, ¿verdad?, respecto a algún tema. Sin embargo, no debemos olvidar que en la palabra de Dios encontramos los principios necesarios para dirigir nuestra vida en todas las áreas. Es una bendición contar con personas maduras en la fe en nuestra iglesia, a quienes podemos acercarnos para pedir consejo, principalmente si estás iniciando en tu vida cristiana. Quiero decirte que estamos para servir y ayudarte en tu crecimiento.
Todas necesitamos de buenos consejos, ¿verdad? En las distintas etapas de nuestra vida. Y gracias a Dios por la diversidad que podemos encontrar en nuestro grupo. Sin embargo, les recuerdo que es responsabilidad personal buscar el consejo y la dirección de Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Dice primero a los Corintios 3:10 que cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, cada una de nosotras somos responsables, ¿verdad? Por buscar la edificación directamente de la palabra de Dios. Así es que quiero compartirles, hermanas, que constantemente en oración yo he tenido que hacer, ¿verdad? La aseveración que el apóstol Pedro en una ocasión le hizo a Jesús cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Ahí en Juan 6:68 vemos que, pues, Pedro le dijo esto al Señor y yo en diversas ocasiones, hermanas, he tenido que hacerlo. En oración le he tenido que decir, cuando a veces pienso y digo, bueno, ¿a quién recurro? Y si le pregunto a fulanita o si le digo a no sé quién, pero en primer lugar, a veces digo, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Y cuando necesitamos dirección en nuestra vida, pues el Señor es el que nos puede dirigir. Así es que en las pruebas tenemos una oportunidad más para escudriñar las escrituras. Dios te hablará de una forma especial. Hay porciones en la Biblia que cobran mayor relevancia durante las pruebas. Cuando se turba nuestro corazón, debemos indagar con diligencia en la palabra de Dios, principios que nos darán dirección y las promesas que nos ayudarán a permanecer durante la prueba. Su palabra nos da la guía, esperanza, paz y dirección que necesitamos. En ella encontramos la sabiduría de Dios y su consejo. Su mensaje es verdadero y nos ayuda a corregir nuestro camino. Vamos por favor al Salmo, vamos a regresar a Salmos. Vamos al Salmo 119. También el día de ayer en el curso vimos algunas porciones, ¿verdad? Del Salmo 119. Y es que este Salmo, básicamente todo el Salmo habla, ¿verdad? De la palabra de Dios, de lo que es y lo que hace en nosotros, en nuestra vida. Dice así, Salmo 119, vamos a leer algunos versículos. Salmo 119:2 dice así, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Vamos también a leer Salmo 119. Déjenme ver. Del versículo 24 al 31. ¿Están todas ahí? Salmos 119, versículo 24 al 31. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Aquí en el Salmo 19 dice, ¿verdad? Que el testimonio es una de las maneras que se le llama a la palabra de Dios. Entonces dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra, para que aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Dice también el versículo 50, más adelantito. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Que ha sido el consuelo en la aflicción, que nos vivifica. Dice el versículo 105, ahí en la siguiente hoja. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Y el 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Vemos lo que la palabra de Dios puede hacer, ¿verdad? En nuestra vida. Nos guía, nos vivifica, nos consuela. Así es que, hermana, cuando se turba el corazón, busca el consejo de Dios. Ya vimos, ¿verdad? En primer lugar, buscar a Dios en oración. Número 2, buscar el consejo de Dios. Y número 3, sigue el consejo de Dios. Es una bendición escuchar y leer la palabra de Dios, pero si solo nos quedamos en eso, no veremos concretada la obra de Dios en nuestra vida. La obra que Dios quiere hacer en nosotras por medio del Espíritu Santo de transformar nuestra manera de pensar y vivir, comienza cuando tenemos contacto con su palabra. Sin embargo, hay una parte muy importante que nos corresponde hacer, que es obedecer. Obedecer su consejo. Seguir sus instrucciones. Cuando no ejecutamos con obediencia sus mandamientos, no podremos ver las bendiciones completas o en su totalidad que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? En 1 Samuel 15:22 vemos cómo es que, ¿verdad? Dios dice que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Vamos por favor a Proverbios 3. Estamos ahí cerquita. Proverbios 3, del 1 al 10, es una pequeña muestra de cómo es que la obediencia es tan importante para recibir las bendiciones de Dios. Hay promesas de parte de Dios que son unilaterales, ¿verdad? Que Él no las da sin que nosotros hagamos nada. Pero hay otras que son bilaterales, donde hay una parte que nos toca a nosotros hacer. Y este es un ejemplo. Dice Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces vemos en el versículo 2 que viene la promesa, ¿verdad? La bendición de Dios. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pero, ¿cuál es nuestra parte? ¿En qué debemos ser obedientes para que eso suceda en nuestra vida? Ah, pues dice el versículo 1. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, debemos guardar los mandamientos de Dios en el corazón y no olvidarnos de su ley para que entonces venga esta bendición, ¿verdad? De tener largura de días, años de vida con paz, ¿verdad? Dice el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermana, ¿quieres hallar gracia y buena opinión delante de Dios, primeramente, y delante de los hombres? Bueno, pues hay que seguir, ¿verdad? La instrucción que nos da en el versículo 3. Que no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Que las llevemos siempre, ¿verdad? Porque dice, que las practiquemos todo el tiempo. Dice el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si queremos que el Señor enderece nuestro camino, ¿verdad? Nuestras veredas, pues entonces hay que confiar en Él de todo corazón, en sus indicaciones y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y así, este es un pequeño ejemplo, hermanas, de cómo es que ante el consejo de Dios, ante sus instrucciones, hay una parte que nos toca a nosotros hacer. Cuando se turba nuestro corazón, hermanas, y buscamos a Dios en oración, buscamos su consejo, ¿verdad? A veces también por medio de hermanos maduros en la fe nos acercamos a pedir consejo respecto a algo y nos dan el consejo de la palabra de Dios, pero no lo seguimos. Entonces ahí, hermanas, no podemos esperar
¿verdad? La intervención de Dios en nuestra vida si nosotros no obedecemos su palabra, si no obedecemos el consejo que el Señor tiene para nosotros respecto a alguna situación, ¿verdad? Como a veces buscamos consejo para nuestro matrimonio, pero el consejo de la palabra de Dios de sujetarnos a nuestro marido, ¿verdad? De respetar el liderazgo de ellos, a veces no lo queremos acatar. Y entonces si nosotras no somos obedientes al consejo de la palabra de Dios, a sus instrucciones, pues entonces no podremos ver, ¿verdad? La intervención de Dios en nuestro matrimonio para que eso suceda. Así es que, hermana, ejecuta con obediencia el consejo de Dios. Llevamos 3, ¿verdad? En primer lugar, hay que buscar a Dios en oración. Número 2, buscar el consejo de Dios. Número 3, seguir el consejo de Dios. Hermana, cuando se turba el corazón, número 4, espera en Él. Esperar es una de las cosas que más nos cuestan. No solo a los niños les cuesta esperar, aún a los adultos nos cuesta esperar. Y para muestra, basta una pandemia, ¿no es así? ¿Cuánto hemos tenido que esperar para poder reunirnos, para poder vernos, para darnos un abrazo, ¿verdad? Para que los niños vayan a la escuela, para que nos toque la vacuna. Bueno, y como eso, hermana, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que esperar el tiempo correcto para cada cosa. Eclesiastés 3:1 dice, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así es que el tiempo de espera tiene un propósito en nuestra vida. Forjar nuestro carácter, depender de Dios, aceptar que Dios tiene el control de todo y que actúa en el momento preciso. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos hablan de esperar. Vamos a buscar algunos de ellos. Voy a pedir que me ayuden a participar, buscando algunas citas para que podamos optimizar el tiempo. Vamos a buscar Salmo 71:14. Leti Guerrero, ¿podrías ayudarme a buscar Salmo 71:14, por favor? Jenny, ¿me ayudas, por favor, con Salmo 31:6? Jessie, ¿podrías ayudarme con el Salmo 31:19, por favor? Cris, ¿podrías ayudarme, por favor, con el Salmo 41? Elenita, ¿podrías ayudarnos a leer Salmo 42:5, por favor? Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios, hermanos. Adelante, Leti. Salmo 71:14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Así es. Dice, yo esperaré siempre y te alabaré más y más. El salmista vemos que ante su aflicción dice que esperará y que en esa espera, ¿qué va a hacer? Va a alabar al Señor, ¿verdad? Qué hermoso. Salmo 31:6. Dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Así es. Hay vanidades, ¿verdad? No esperemos en vanidades que van a pasar, sino en Jehová, ¿verdad? Salmo 31:19. Sí. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Así es. Entonces vamos a ver la bondad de Dios, ¿verdad? Dice, cuán grande es tu bondad, ¿verdad? Que el Señor manifiesta a los que esperan en Él. Salmo 31,
24 la repartí, creo que no, ¿verdad? Fue el Salmo 41. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es. Pacientemente esperé a Jehová, ¿verdad? Nuevamente vemos ese tiempo de espera. Y dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor, ¿verdad? No, vemos que ahí el salmista no puso mi oración, mi petición, dijo mi clamor, porque vemos que él estaba pues pasando por un tiempo de aflicción, ¿verdad? Y vemos cómo él clamó al Señor y fue paciente. Hubo un tiempo de espera. Salmo 42:5. Sí, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gracias, ¿verdad? Así debemos, pues, decirnos a veces, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Y dice el Salmo 62:8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, esperemos en el Señor, hermanos, ¿verdad? Leímos hace ratito Isaías 40:31, ¿verdad? Leímos que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es que esta espera tiene un propósito en nuestra vida. A veces quisiéramos, ¿verdad?, que Dios actuara y que interviniera en esta situación de manera inmediata. Pero hermana, espera en el Señor. Él tiene un propósito, ¿verdad? Él quiere forjar nuestro carácter, quiere que dependamos de Él, que aceptemos que Él tiene el control de todo y que actúa en el momento preciso. Esta etapa, hermana, es activa, es decir, debemos mantener haciendo los 3 puntos anteriores. O sea que en esta espera tenemos que estar orando al Señor, buscar su consejo, ¿verdad? En su palabra y caminar en obediencia. Y vamos a ver la maravillosa respuesta del Señor. En el caso de Noé, vemos que se mantuvo en obediencia a sus instrucciones, a las instrucciones de Dios, mientras esperaba la manifestación de lo que Dios había dicho respecto al diluvio. Y vemos que pasaron años. Abraham esperó alrededor de 20 años para ver cumplida la promesa de un hijo. Tuvo que esperar. Hubo una promesa que Dios le hizo. Él fue obediente, pero tuvo que esperar. En el caso de Moisés, Dios se tomó 40 años antes de llamarlo para hacer una gran obra por medio de él. En el caso de José, Dios le permitió pasar por circunstancias muy duras por varios años para forjar un hombre íntegro. Ana esperó por la respuesta a su oración respecto a un hijo, como lo dice ahí en 1 de Samuel 1:18. ¿Recuerdan que ella ora al Señor por un hijo? Y después de su oración, dice que comió y no estuvo más triste, a pesar de que su oración no había sido contestada en ese momento. Todavía tuvo que esperar. Conocemos la historia de David, cómo fue perseguido durante varios años por el rey Saúl y cómo se mantuvo esperando en el Señor, a pesar de que en diversas ocasiones tuvo oportunidad de deshacerse de su enemigo. Esperó a que fuera Dios el que le hiciera justicia. En todos estos casos, por mencionar algunos, vemos que esperar en el Señor es lo mejor y que tuvo un propósito. Dios los bendijo y siempre su misericordia estuvo con ellos como lo está con nosotras el día de hoy. Tus preocupaciones, hermana, no les son indiferentes al Señor. Dios es bueno y acudirá a nuestro llamado de ayuda, pero mientras Él responde, permanece. No te desalientes. Dice el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así es que, hermana, no te desalientes. El Señor está actuando.
No sé cuánto tiempo llevas orando respecto a la misma petición, pero para el Señor no es indiferente. Mantente dentro de su voluntad y el Señor va a obrar. Bueno, en quinto lugar, hay una razón más por la que puede ser que nuestro corazón se esté turbando, ¿verdad? Así es que, en quinto lugar, ponte a cuentas con Dios. Puede ser que aquello que esté turbando tu corazón sea el pecado. La palabra de Dios dice, ahí en Isaías 59, dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. El pecado turba nuestro corazón y nos impide estar en paz con Dios, tener la paz de Dios. Jesucristo es el medio por el cual puedes reconciliarte con Dios. Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también dijo en Juan 8:34 al 36, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El día de hoy puedes estar a cuentas con Él si te arrepientes de todos tus pecados y le abres la puerta de tu corazón. Si el día de hoy tú quisieras tomar esta decisión, si tú te das cuenta que muchas de las razones por las que tu corazón está turbado el día de hoy es por el pecado, por no estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Porque dice su palabra, ¿verdad? Que esos pecados hacen división entre nosotros y Dios. Entonces, yo te invito a que el día de hoy puedas estar a cuentas con el Señor, que te arrepientas de tus pecados y que le abras la puerta de tu corazón para que te dé la paz que estás necesitando. Y para ello me gustaría pedirte que ahí en la barra de tu pantalla hay una barra de iconos, hay una parte donde dice reacciones. Si tú quisieras el día de hoy tomar esta decisión, puedes darle clic ahí donde dice reacciones y donde dice levantar la mano, poner la manita en alto para que podamos saber qué es tu deseo y entonces poderte decir cómo puedes el día de hoy tú aceptar a Cristo en tu corazón y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llegue el día de hoy a tu vida. Así es que si a ti te gustaría tomar una decisión como esa el día de hoy, te invito a que alces tu mano. O bien, puedes también decirle a tu invitada, ¿verdad? Puedes compartir con tu invitada, pues el deseo que tienes de poder ponerte a cuentas con Dios. ¿Cómo es que puedes ponerte a cuentas con Él? Querida hermana, si tú ya tienes a Cristo, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero no has cultivado una relación con Dios, si no has crecido en tu relación con Dios, o si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, pero últimamente has permitido pecado en tu vida, si has tenido pensamientos contrarios a su palabra, dejándote engañar, pues por las influencias de tu alrededor, te animo que esta mañana te pongas a cuentas con Él, que restaures tu comunión con el Señor y deposites tus cargas en sus manos. No permitas que tu corazón sea turbado por el pecado. Arrepiéntete para que vengan a tu vida tiempos de refrigerio, como lo dice Hechos 3:19. Y Proverbios, ¿verdad? Proverbios 28:13, que dice, ¿verdad? Que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así es que el día de hoy podemos alcanzar la misericordia del Señor si tú te arrepientes, ¿verdad? Si estás viviendo en pecado, si estás en continua derrota, ¿verdad? Respecto a algo que tú sabes que no está bien, pues yo te animo a que no sea eso lo que turbe tu corazón, que te pongas a cuentas con el Señor el día de hoy. Y bueno, después de habernos puesto a cuentas con el Señor, pues podemos, ¿verdad?, hallar descanso y tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la sabiduría para empezar a actuar
Dice Juan 14:27, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor quiere darnos esa paz, ese tipo de paz que es permanente, ¿verdad? Porque dice que no la da como el mundo, ¿verdad? De manera momentánea, sino que podemos encontrarla en el Señor de manera permanente. Dice Filipenses 4, 6 y 7, ¿verdad? Que esa paz que Dios puede darnos no depende de las circunstancias, ¿verdad? Porque dice su palabra, por nada estéis afanosos, o sea, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Hablábamos de clamar, bueno, aquí menciona rogar, ¿verdad? Es una manera también en la que oramos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Nunca debemos olvidar la gratitud. Y después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa paz que Dios quiere darnos no depende de las circunstancias. Y ahí donde dice guardará vuestros pensamientos, habla de cuidar, ¿verdad? Viene de una palabra griega que se refiere a cuidar. Dice, y cuidará vuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque Él con su paz quiere cuidar nuestro corazón, quiere cuidar nuestros pensamientos, de estar preocupadas, afanadas. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, vemos que su paz es completa. Estas cualidades de la paz de Dios solo las podemos encontrar en Él. En una ocasión, un profesor alzó un vaso con agua en su mano frente a la clase y preguntó, ¿cuánto pesa este vaso con agua? Los alumnos mencionaban diferentes cantidades de peso y trataban de adivinar, a lo que el profesor contestó, yo creo que el peso absoluto no importa. Todo depende de cuánto tiempo lo sostenga en mi mano. Si lo levanto por 1 o 2 minutos, el vaso es bastante liviano. Si lo sostengo por 1 hora, lo sentiré más pesado y hará que mi brazo duela un poco. Si lo levanto durante todo un día, hará que mi brazo se entumezca y se paralice al punto de que me sentiré obligado a soltar el vaso. Hermana, ¿cuánto pesan tus problemas? Quiero que en este momento leas lo que escribiste en esa tarjetita, en esa hojita. Lee lo que escribiste. ¿Será que el Señor no pueda hacer algo al respecto? Por supuesto, para Él no hay nada imposible, ¿verdad? La palabra de Dios en Lucas 1 dice que para Él no hay nada imposible. En realidad, el peso de nuestras preocupaciones no es lo importante. Si son muy difíciles de solucionar o no, eso no es lo importante. Lo importante es en quién estamos depositando esas preocupaciones, esas cargas. Hermana, ¿las estás llevando tú? Deposítalas en las manos todopoderosas de nuestro Dios. Así es que cuando el corazón se turba, hermana, contamos con la misericordia, el amor y la intervención de Dios. Cuando el corazón se turba, tenemos una oportunidad para acudir al Señor. Así es que, hermana, cuando tu corazón se turba, recuerda que hay propósito. Hay un propósito que el Señor tiene y que puedes acudir a Él. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana.
Gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos la dirección que necesitamos, el consuelo, Señor, que solo tú puedes darnos, pero sobre todo la paz. Gracias porque, aunque tú nos advertiste en tu palabra que en este mundo tendríamos aflicción, tú has también provisto que por medio de tu Espíritu Santo podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las circunstancias que vengan a nuestra vida, podamos vivir en paz, Señor. Gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por todo lo maravilloso que tú eres, Señor, y que mira, Señor, nuestras aflicciones, que mira, Señor, nuestras preocupaciones. Gracias porque tenemos en ti un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor, y que tú puedes intervenir en cada una de las situaciones que se nos presentan, Señor. Pongo en tus manos a cada una de mis hermanas en esta mañana. Tú conoces los corazones, tú conoces, Señor, lo que está turbando cada uno de los corazones. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a permanecer en tus caminos, a esperar en ti, Señor, a esperar tu respuesta. Gracias, mi Dios, porque hemos visto tu intervención en nuestra vida, porque hemos visto cómo tú obras, porque tú te manifiestas, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes, pues a seguir compartiendo de tu palabra y a llevar consuelo con tu palabra también a otros corazones. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.